¿Cuántas veces las circunstancias a tu alrededor impidieron tu crecimiento? ¿Sentiste alguna vez que tus objetivos no se cumplieron por cosas que pasaron fuera de tu área de control? Emprender en medio de un contexto en el que todo está a nuestro alcance no es emprender, sino soñar. Necesariamente debemos ser cada día más expertos en lidiar con las contingencias a nuestro alrededor, porque si esperamos que todo siempre salga como pensamos que saldría, no emprenderemos realmente nunca. El hábito anti-circunstancias al que dedicaremos el podcast de esta semana es el que te permitirá desarrollar siempre las acciones más adecuadas a tu contexto, por más negativo que parezca, y te permitirá mantenerte en constante crecimiento. Es el hábito fundacional de una vida productiva personal, emprendedora y, por qué no, de una vida santa. Bienvenidos al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 13, titulado El hábito fundacional de una vida productiva. El episodio empieza sin misterio. El hábito al que me refiero no es otro que la proactividad. Quizás hayas escuchado hablar de él ocasionalmente. Es realmente famoso. Es curiosamente también la aptitud más usada en las cartas de presentación o currículums vitae. ¿Pero qué es realmente la proactividad? Este episodio tratará de acercarte a una profundidad de entendimiento distinta a la que tenés, a fin de que comprendas la importancia de incorporar este modo de ser a tu vida. El término fue acuñado por el psicólogo Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido. Frankl era un determinista. Había estudiado la psicología de Freud y la visión que tenía de la realidad estaba influenciada por esto. Ser determinista es, en sencillas palabras, creer que hay algo en la realidad que nos determina. En el caso de la psicología freudiana, podríamos decir que aquello que nos acontece en la niñez nos marcará el resto de la vida, nos determinará a ser o a hacer tal o cual cosa. Existen otros determinismos aceptados socialmente de forma implícita. El determinismo genético, por ejemplo, nos dirá que son nuestros genes los responsables de que seamos impacientes. Lo llevamos en el ADN, porque nuestro padre era impaciente y el padre de él, nuestro abuelo, también lo era. Además, sos de un país latinoamericano, y en Latinoamérica somos así, más pasionales. Otro determinismo socialmente aceptado es el determinismo ambiental. Mi realidad es como es por la falta de tiempo, o el carácter de mi jefe, o la situación económica del país. Mis resultados son siempre en función de un otro externo que me influye negativamente. Esta forma de ver la realidad, este paradigma determinista, responde al modelo estímulo-respuesta asociado a Pavlov. En sencillas palabras, que estamos programados para responder de un modo específico a un estímulo concreto. Este modelo es el que podríamos definir o enmarcar como el modelo reactivo. Existe un estímulo al que le corresponde una respuesta determinada, justamente. Frank vivió un periodo de su vida en los campos de concentración nazi. Tuvo que soportar numerosas torturas y tratos inhumanos. Tuvo que vivir las experiencias más traumáticas imaginables, soportando incluso la muerte de sus familiares más queridos. Sus padres, esposa y hermano murieron en las infames cámaras de gas. Un día, en su habitación fría y lúgubre, Frank empezó a teorizar sobre lo que denominó la libertad última. Una libertad que no podían arrebatarle sus carceleros nazis. Una libertad que residía en lo más hondo de su ser. Entre las cosas que le sucedían y la respuesta a esas cosas estaba su libertad y su poder para elegir la respuesta. Se dio cuenta de que en su interior él era capaz de decidir de qué modo le afectaba todo aquello. Entendió que la libertad exterior de la que gozaban los guardias no era la única existente y empezó a acrecentar su libertad interior. Y aunque no profundizaremos ahora en qué métodos usó para tal fin, es importante entender que lo logró. Logró ser libre aún encerrado y privado de todo, porque interiormente descubrió que era su voluntad la que decidía qué respuesta dar a esa situación. Él podía, en medio de la desesperanza, elegir ser esperanzado. Su vida empezó a resignificarse y a encontrar un sentido al dolor propio y ajeno. Ayudó a muchos de sus compañeros a vivir de un modo más digno su calvario e incluso inspiró a algunos de sus guardias. Hace algunos años leí esta idea también de un autor católico, aplicada a la vida espiritual. Jacques Philippe, en su libro La libertad interior, nos habla de cómo hacer crecer desde las virtudes teologales esta libertad irrebatible del alma que no se condiciona jamás a lo que le acontece afuera. Ni el dolor más grande, ni la humillación más profunda
pueden afectar a un alma que es libre, porque no estamos determinados por lo que pasa afuera. Un libro recomendadísimo, que me ayudó mucho a crecer espiritualmente. Volviendo al tema, lo que Frank vivió y convirtió en enseñanza es el paradigma de la proactividad. La proactividad es mucho más que tomar la iniciativa. Es asumir que somos responsables de nuestra vida. Nuestra conducta puede ser en función de nuestras decisiones y no de nuestras condiciones. Tenemos la habilidad de elegir la respuesta. En Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey, otro libro recomendadísimo, el autor habla de la proactividad en términos prácticos que nos ayudarán a entender por qué esta habilidad es tan importante en nuestra realidad emprendedora. Existen 2 círculos donde podemos meter todas las preocupaciones de nuestra vida. Todos tenemos preocupaciones muy diversas que pueden abarcar la familia, los hijos, el estudio, el trabajo, la salud, la situación financiera de nuestro emprendimiento, etc. Al analizar todas esas cosas, resulta evidente que existen algunas sobre las que no tenemos ningún control real, respecto de las otras en las que sí podemos hacer algo. Separadas esas cosas mentalmente, debemos definir cuál de esos 2 círculos es el que consume la mayor cantidad de nuestro tiempo y energías. Esto hablará muy claramente sobre nuestro nivel de proactividad actual. Todo el tiempo y energía que gastemos en cosas que están dentro del círculo de preocupación será perdido. Son cosas de las que no tenemos control y cuya influencia en nuestra vida es inevitable. Lo evitable es que nuestro foco se centre en aquello que no podemos cambiar, para centrarlo en aquello que sí podemos cambiar. Es decir, centrarnos en nuestro círculo de influencia. Opuesto en las palabras más técnicas que veníamos manejando, no somos capaces de controlar la situación financiera del país, pero sí somos responsables de elegir nuestra respuesta a esa situación. Una persona reactiva ante ese estímulo sería complaciente consigo misma y justificaría su situación a partir de esa situación externa. Determinaría su resultado no deseado ante el estímulo no buscado. Una persona proactiva, en cambio, evaluaría las posibilidades de contrarrestar las influencias negativas del contexto económico. Buscaría nuevas formas de diversificar su oferta o mercado y tendría el foco de su negocio, que es lo que puede manejar, más que en lo que pasa afuera. Es decir, elegiría una respuesta a ese estímulo, respuesta basada en sus principios, en sus ganas de crecer y salir adelante. ¿Es más clara la diferencia ahora? Mientras un empresario pasa tiempo y gasta energía concentrado en la situación económica del país, el otro busca formas de que esa situación tenga el menor impacto negativo posible, y hasta incluso busca la forma de que su empresa pueda crecer a pesar del contexto. Las personas proactivas asumen la responsabilidad de su vida toda, centrándose siempre en aquellas cosas sobre las que tienen control. Sucede además algo curioso en estos 2 hábitos proyectados en el tiempo. Las personas con hábitos reactivos y las personas con hábitos proactivos no pueden evitar las consecuencias naturales de sus acciones en el paso del tiempo. Mientras que las personas reactivas concentran sus fuerzas en su círculo de preocupación, desatienden simultáneamente la atención sobre las cosas de las que sí tienen control, su círculo de influencia. Esto tiende a achicar su círculo de influencia, a aumentar su círculo de preocupación y a encerrarlos en una espiral de justificaciones de su situación negativa. Existe un fenómeno psicológico llamado efecto Pigmalión, también conocido como profecía de autocumplimiento, que explica la forma en la que influyen nuestras proyecciones del futuro sobre el futuro mismo. Por esto mismo es también que la persona reactiva vive encerrada en la realidad victimizante del no puedo, porque vive diciéndoselo y confirmando que es así. De modo que cuando se diga este año no será bueno para mi empresa por el contexto económico del país, estará condenando su empresa a eso mismo. Por un lado, su foco estará en aquello que no controla. Eso lo llevará a descuidar lo que sí controla. Crecerá su círculo de preocupación y se achicará su círculo de influencia. Y al final del año habrá tenido razón. Fue un mal año para la empresa, tal como lo predijo. Las personas proactivas, en cambio, pasarán la mayor parte del tiempo en su círculo de influencia, atendiendo a las cosas en las que sí pueden participar. Eso mismo es causa suficiente para ir ampliando cada vez más su círculo de influencia, haciendo incluso que puedan terminar influyendo en las circunstancias. Cada vez que pensemos que el problema está afuera, ese pensamiento es el problema. Otorgamos a lo que está afuera el poder de controlarnos. El paradigma del cambio así es de afuera hacia adentro. Para que yo deba cambiar, debe cambiar primero lo que pasa afuera. No es una decisión inteligente regalarle nuestro futuro a cosas que nunca vamos a poder controlar.
Nuestro crecimiento, felicidad e incluso santidad no dependen de cosas externas a nosotros, sino de cosas internas. El paradigma proactivo es el inverso, de adentro hacia afuera. Ser distinto a lo que soy para provocar un cambio positivo en lo que me pasa afuera. El autor de los 7 hábitos también cuenta una historia sobre la proactividad aplicada dentro de la misma Biblia. El relato es del Antiguo Testamento y se trata de José, hijo de Jacob, quien fue vendido como esclavo a Egipto por sus propios hermanos a la edad de 17 años. Podemos imaginar lo fácil que hubiera resultado consumirse en la autocompasión como siervo de Potifar, obsesionarse con las maldades de sus hermanos y sus nuevos amos, y con todo lo que no tenía. Pero José fue proactivo, y al cabo de poco tiempo estaba a cargo de la casa de Potifar, y de todo lo que Potifar tenía, por la confianza que supo despertar en él. Llegó el día en que José cayó en una situación difícil y se negó a comprometer su integridad. Como consecuencia, fue encarcelado injustamente durante 13 años, pero volvió a ser proactivo. Trabajó en el círculo interior y pronto estuvo a cargo de la administración de la cárcel, y finalmente de toda la nación egipcia, solamente subordinado al faraón. El emprender es un acto totalmente proactivo. Donde no hay nada, creamos algo que tiene el fin de hacer un bien. Nos encontramos en medio de nuestra actividad cotidiana con obstáculos que solo salen de nuestro camino en la medida en que nosotros hagamos lo necesario para sacarlos del camino. Pero así como interiorizamos la proactividad en algunas cosas de emprender, tenemos interiorizada la reactividad en otros ámbitos de nuestra vida, o incluso del emprendimiento mismo. Por eso vamos a terminar el episodio como cada tanto me gusta hacer, con una pregunta que te ayuda a reflexionar sobre esto mismo. ¿Tu emprendimiento o tu persona ha dejado de crecer en el último tiempo? ¿Cuál es la causa? Recordá que el enfoque proactivo nos dice que cada vez que pensemos que el problema está afuera, ese pensamiento es el problema. Hasta acá el episodio de esta semana. Me despido como siempre pidiéndote que si conoces a alguien reactivo que necesite escuchar la idea de la proactividad, le compartes el episodio. Te pido además que si encontrás valor en lo que trato de comunicarte, te suscribas y puntúes el podcast. Hasta la semana que viene.